tal, chicos del nivel número 4? Esta semana, iniciamos con nuestro primer tema del segundo bimestre y tenemos en el curso de razonamiento verbal el tema del texto, ¿no es cierto? En sí, de lo que es comprensión lectora. Ahora, este texto que usualmente utilizamos pues en la comprensión lectora nos dice primero que es un conjunto de ideas que giran alrededor de un tema en particular. Es decir, si me dan un tema, ¿no es cierto?, que parece bastante general, como puede ser la drogadicción, ¿no es cierto?, la corrupción, las clases virtuales, son temas, ¿no es cierto?, generales, ya el texto va a girar obviamente en torno a estos temas. Se trata de una estructura compuesta por signos organizados. Cuando hablamos de signos organizados, nos estamos refiriendo a la palabra, ¿no es cierto? Estas palabras están coordinadas, ¿no es cierto? Son coherentes, que se pueden entender en una unidad con sentido. Obviamente, tiene que tener sentido. Muy bien. Ahora dice, características del texto. Permite dar un mensaje coherente y ordenado, ¿no es cierto? Hay una estructura, no es que hable por hablar, de primero dice, un ejemplo de corrupción es tal presidente, y la corrupción, y luego te explica qué es la corrupción. No, sino que hay un orden entre ellos. Posee una intencionalidad comunicativa. Todos los textos buscan tener una intención, ya sea crear el debate, que tú estés a favor o en contra de lo que esa persona está dando a entender. Se caracteriza por presentar una estructura organizada. Como hemos dicho, hay un inicio, un intermedio y un final. Ahora, dice, partes de un texto. ¿Qué es lo que yo voy a encontrar en un texto? Primero, tenemos el tema, el título y la idea principal, que es lo más importante y en lo que usualmente utilizan para preguntarnos. Primero, ¿qué es el tema? Es el asunto que aborda el texto. Está escrito en un sintagma nominal. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene verbo. Y para yo hallar el tema, tengo que preguntar ¿de qué trata el texto? Y por eso no tiene verbo, porque tú dices, trata de la corrupción, ahí no hay verbo. Trata sobre la drogadicción, ahí no hay verbo. Trata sobre el gato, no hay verbo, ¿no es cierto? Eso viene a ser el tema. El título me dice que es una frase nominal que resume el contenido del texto, es decir, como un pequeño resumen, un resumen en una oración. Esta vez sí va a haber verbo. Escrito como sintagma nominal, tema más aspecto específico. ¿Qué idea resume lo leído? Por ejemplo, la corrupción en el Perú, ¿no es cierto? Ahí sería ya más específico, ¿no es cierto? La corrupción es bastante amplio, pues en todo el mundo hay corrupción, pero más específico, la corrupción en el Perú, ¿no es cierto? Estoy siendo más detallada. Y la idea principal es la oración más importante del texto. Esta idea principal puede estar al inicio, al final, en medio, al inicio y al final, puede ser todo el texto que sea la idea principal. Escrito como una oración, tiene verbo conjugado y dice, ¿qué se dice del tema? La corrupción en el Perú es muy explícita. Esa sería mi idea principal, es decir, que es muy notoria. Entonces, tema, la corrupción. Título, la corrupción en el Perú. La idea principal, la corrupción en el Perú es muy visible. Esas serían las partes que yo voy a encontrar en un texto. Muy bien, ahora vamos nosotros con nuestras preguntas. En las preguntas yo voy a desarrollar el texto 1 y el texto 3 y ustedes el texto 2 y el texto 4. Dice, en su rápida marcha a través de Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas aliadas registraron las granjas en busca de francotiradores. En una casa abandonada, que era casi un montón de escombros, los exploradores, equipados con linternas eléctricas, encontraron el acceso al sótano. Así, sobre una pared a punto de derrumbarse, una víctima del Holocausto había grabado con sus uñas una estrella de David y bajo ella, con tosca escritura, este mensaje. Creo en el sol, aun cuando no brille. Creo en el amor, aun cuando no se manifieste. Creo en Dios, aun cuando no hable. Dice, según el texto, el descubrimiento del sótano se da de manera... Primero, vamos a hablar sobre lo que es el texto. El texto es bastante específico, ¿no es cierto? El texto no es interpretativo, simplemente te está dando a entender que después que se estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial, pues estas personas las fuerzas aliadas fueron ¿a dónde? A las casas, pues a buscar si habían todavía de sus enemigos.
Entonces buscaban toda la casa y en una de ellas encontraron que un sobreviviente, una persona, bueno, no sobreviviente porque no te dicen específicamente si vive o muere, sino que una persona que estuvo ahí que pertenecía al holocausto, quiere decir que era judío, obviamente. ¿Por qué? Porque dibujó una estrella de David, los judíos creen en esto. Entonces había dibujado la estrella de David, había colocado esta frase y bueno, es bastante descriptivo, ¿no es cierto?, el texto. Ahora dice, según el texto, el descubrimiento del sótano se da de manera... Ellos quisieron encontrar ese sótano, ellos dijeron, vamos a buscar ese sótano donde está escrito, donde está dibujado una estrella de David. No, sino que ellos estaban buscando francotiradores y de casualidad encontraron ese sótano. Entonces, ¿cómo es? De manera casual. De acuerdo con el texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? El que realizó la escritura había sufrido bastante, pues imagínate haber escrito con sus uñas y encerrado en un sótano, pues no creo que haya estado feliz, ¿no? En el sótano se encontró grabada una estrella de David. Explícitamente el texto nos dice que sí. El descubrimiento se da durante la Segunda Guerra Mundial. Al inicio nos dice que es durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Los aliados registraban las granjas buscando francotiradores? Sí, nos dice ahí que eso era lo que estaban buscando. Y la escritura del sótano fue intencionalmente descubierta, quiere decir que ellos tuvieron la intención de encontrar ese sótano, esa escritura en el sótano, pues no. Y esa es nuestra afirmación falsa. Dice la siguiente, el título más adecuado del texto, ¿cuál sería? ¿Los muertos de la Segunda Guerra Mundial? ¿Nos habla en general sobre los muertos de la Segunda Guerra Mundial? No. ¿La guerra y la esperanza? Puede ser. ¿La guerra y el holocausto? Menciona, solamente nos dice que así sobre una pared, dice, a punto de derrumbarse una víctima del holocausto había grabado con sus uñas una estrella de David. Lo único que sabemos es sobre ello, nada más. No en sí no aborda demasiado sobre el holocausto, solo dice una víctima del holocausto. La guerra y el sufrimiento, la guerra y la paz, ¿cuál sería? La guerra y la esperanza. Profesora, ¿por qué la esperanza? Si al final te das cuenta que dice, creo en el sol aunque no brille. Es decir, tener esperanza es creer en algo que no sabes si de verdad va a funcionar. Eso es tener esperanza, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros, ¿cuántos años tuvimos esperanza para que Perú fuera el mundial? ¿Y sucedió o no? ¿Puede suceder o no puede suceder? Esperamos durante mucho tiempo y sucedió, pero no se perdió la esperanza, ¿no es cierto? Según el mensaje, se debe creer en algo, ¿por qué? La esperanza es lo último que se pierde, después no hay que creer, sufriendo vivimos con alegría, el dolor no tiene significado o ninguna de las anteriores. La esperanza es lo último que se pierde, eso es lo que nos dice con la frase, ¿no es cierto?, que se ha dicho al final. Dice, el siguiente texto. Los castellanos no cesarán sino hasta llegar al mundo del ansiado tesoro. El del oro de Indias, el más grande imán que alimenta las más grandes empresas ibéricas. No les interesaba el que sabía sobre oro, el que ponía el oro a la luz de la mirada humana, sino el oro mismo. No pudo traer más de lo que era. Trajo consigo sus creencias, sus ambiciones de fortuna, su cultura, sus altas y bajas pasiones, las primeras dirigidas a un cielo ficticio. Con voracidad sin límite, cercó al territorio y al hombre, aplastando su ser, sus creencias. Cortaron su historia y destruyeron su dirección orgánica. Habían empezado a subdesarrollarlo. El autóctono tiene que pagar hasta por ser oprimido. La vida se ha convertido en tormento, en maldición, en agonía. El español es el señor, el que manda. El autóctono, el que acata, el sumiso. La dolorosa emancipación, que debería haberle devuelto su ser, no le ha dado sino una nueva tragedia, una nueva sumisión. Cuando arroje los fantasmas del pasado, cuando sea capaz de ya no ser oro de Indias, cuando haya plantado su propia industria, llegará el día de su reencuentro y se habrá sembrado las semillas de una existencia libre y justa humana. ¿De qué nos habla el texto en sí? Pues con la llegada de los españoles, ¿no es cierto? De cómo ellos vinieron con sus costumbres, vinieron con su religión y lo impusieron pues al autóctono, al americano, a los indios. Ahora, ¿qué nos dice? Llevaron a una sumisión, a convertirnos en seres subdesarrollados, donde ellos eran el amo y nosotros los esclavos. Ahora, ¿qué pasó? La época emancipadora, quiere decir cuando nos estamos liberando, la época de, ¿no es cierto?, de la guerra por la independencia. Esto supuestamente debería haberle devuelto al indio lo que le pertenecía, pero ¿qué pasó? Nuevamente lo volvió a hacer un esclavo. Eso es lo que nos está diciendo pues en el texto.
Ahora dice, la afirmación, no les interesaba el que habías, lo que sabías sobre oro, el que ponía el oro a la luz de la mirada. ¿No es cierto? Al inicio nos dice eso, es decir, que no le interesaba el indio, al español era lo último que le valía, o sea, solamente veía ahí en mano de obra y alguien que podía dominar. Lo que le interesaba era el oro, lo que le interesaba era la riqueza. No le interesaba las creencias que nosotros teníamos sobre ese oro o nosotros si era importante para nosotros. No, lo que le importaba a ellos era cuán ricos se podían volver a través de ese oro. Y entonces, ¿cuál sería la afirmación correcta? La relación entre el indígena y el español, el trabajo de las minas peruanas, la devaloración del hombre autóctono, el afán expansionista de los castellanos, el afán del lucro de los europeos. ¿Cuál sería? El afán del lucro de los europeos, ¿no es cierto? Esa ambición que tenían, lucro es dinero. Con las altas pasiones, ¿a qué se alude? Veamos ahí donde dice, no pudo traer de lo que era, trajo consigo sus creencias, su ambición de fortuna, su cultura, sus altas y bajas pasiones, la primera dirigida a un cielo ficticio. ¿A qué se refiere con sus altas pasiones? La transgresión de nuestras creencias, la fe religiosa de los aborígenes, la tradición religiosa ibérica, el lado positivo de la conquista. ¿Había algo positivo en la conquista? La ambición de la fortuna de los españoles. Esto es las altas pasiones, ¿no es cierto? La ambición por la fortuna, de tener más dinero. Dice, en realidad el proceso emancipador, ¿qué pasó con el proceso emancipador? Recordemos que el proceso emancipador era el proceso de la independencia. Dice, alejó al aborigen de sus creencias, debió haber motivado una nueva existencia, desterró a medias las fantasmas de antaño, generó la sumisión a pesar de ser doloroso, originó el pesimismo del autor. ¿Cuál sería? Alejó al aborigen de sus creencias, ¿no es cierto? Nuevamente el aborigen quería volver a eso, pero ¿qué es los emancipadores? Nuevamente votaron a un lado al aborigen y nuevamente dejó de creer en lo que le pertenecía y volvió a tener un nuevo tipo de sumisión. Las bajas pasiones de los españoles se refieren principalmente a ¿qué? Ahí también el mismo texto de altas pasiones. Dice, su propensión al objetivo, su afán de acumular riqueza, sus deseos expansionistas, la escala valorativa del invasor y el misticismo cristiano. ¿Cuál sería? La escala valorativa del invasor. Quiere decir, ¿no es cierto?, lo que ellos consideraban más valioso, lo que consideraban menos valioso, y en realidad lo menos valioso era lo más importante para nosotros. Vamos con la autoevaluación. Recuerden que ustedes realizan el texto número 2 y el texto número 4. Lo mismo va a pasar en la autoevaluación. Yo voy a hacer el texto número 1 y el texto número 3. Y ustedes hacen el texto número 2 y el texto número 4. Muy bien, veamos. Dice, ha sido el fuego un motor de evolución humana. La casualidad fue el primer derrotero para conocerlo, y la dolorosa experiencia para descubrir su poder según plantea cierta hipótesis antropológica. La pirotecnia es la prueba fehaciente, es decir, verídica, de que finalmente hemos logrado dominarlo, aunque en ocasiones se sale de control, como en los incendios, por ejemplo. En tanto que la mayoría de alimentos deben ser sometidos a él, la humanidad, la cúspide evolutiva, se ha convertido en esclava voluntaria. Su importancia en la vida es tan grande que hasta los poetas suelen hablar de fuego de pasión para referirse a ciertos estados sentimentales y emocionales. Muy bien. Dice, ¿cuál es el tema? ¿Qué dijimos? ¿Cuál era la pregunta? ¿De qué trata el texto? De manera general, ¿de qué trata? Del fuego, ¿no es cierto? Esto es lo que nos está hablando. Ahora, ¿cuál de los siguientes es el título apropiado? Muy bien, veamos. Mecanismos humanos para dominar el fuego. Recordemos que el fuego es muy general. Ahora tenemos que ver algo más específico, algo más particular que nos está hablando este texto. El motor del fuego e importancia en nuestra evolución. El descubrimiento experimental del fuego, el fuego e importancia en nuestra evolución. ¿Cuál sería?
el descubrimiento experimental del fuego, ¿no es cierto? Cómo va desde antes hasta que lo hemos podido dominar. Por el contenido de la lectura, usted podría decir, ¿la naturaleza aprovisionó al hombre del único medio para su evolución? Aunque importante, el fuego no es el único medio de la evolución humana. En la poesía, el fuego interno es un derrotero para nuestra evolución. El poder del fuego fue descubierto de manera casual e indolora. Gracias a la pirotecnia se ha logrado definitivamente controlar el fuego. ¿Cuál sería? La E, ¿no es cierto? Y nos dice que la prueba fehaciente, es decir, la prueba indiscutible es la dominación de la pirotecnia. ¿Qué significa someter en el fragmento? Nos dice dominar, ¿no es cierto? Sería dominar. Aquí nos dice, en tanto que la mayoría de alimentos deben ser sometidos a él, deben ser dominados por él, ¿no es cierto? El fuego domina los alimentos. Ahora dice el texto número 3. A veces tengo la impresión de que mi gato quiere comunicarme un mensaje. La obstinación con que me observa, me sigue, se me acerca, se frota contra mí, me maulla, va más allá que el simple testimonio de sumisión de un animal doméstico. Advierto en su mirada inteligencia, prisa y ansiedad, pero nada podré recibir de él, aparte de sus señas enigmáticas. Enigmática significa que ocultas, ¿no? Entre él y yo no hay siglos, sino centenares de siglos de evolución. Y somos tan diferentes como una piedra de una manzana. Él, a pesar de vivir en nuestra época, sigue derivando en el mundo arcaico del instinto, y nadie podrá comprenderlo sino los de su especie. Tendrá que transcurrir centenares de siglos para que la distancia que nos separe tal vez se acorte y pueda al fin entender lo que me dice. Lo que seguramente no pase de un lugar común. Hay una mosca, hace calor, acaríciame, como cualquier ser humano en suma. Veamos, la relación entre una manzana, una piedra, se asocia a ¿qué? ¿A qué nos está hablando? ¿No es cierto? La manzana y la piedra, al comprenderlas que no hay ninguna relación allí, igual lo sucede con nosotros. Entonces, ¿cuál sería? El autor y su gato, ¿no es cierto? Porque recordemos, el texto nos está hablando en primera persona, es como si alguien se estuviera contando sus pensamientos, el autor y su gato. Si el gato pudiera hablar, ¿qué pasaría? Se quejaría de la evolución, ya no habría gestos deliberados, su mirada perdería importancia, dejaría de ser sumiso, conocería de temas humanos, ¿cuál sería? Ya no haría gestos deliberados, ¿no es cierto? Sino que se comunicaría, obviamente si habla ya no estaría rasguñándote, sino te diría, oye, dame de comer de una vez, ¿no? Una idea incongruente en el texto, es decir, una idea incompatible que no comparte con el texto, ¿cuál sería? La evolución ha repercutido en la comunicación. Los gatos instintivamente nos transmiten lo que desean. La especie de los felinos es poco comunicativa. El lenguaje humano es bastante evolucionado. ¿Podemos entender el comportamiento animal? ¿Cuál es incompatible? ¿La especie de los felinos es poco comunicativa? No, o sea, a su manera se comunican, te rasguñan, maullan, se saltan enfrente tuyo, hacen cualquier cosa, ¿no es cierto?, para poder llamar la atención. Esa es su forma de comunicarse. Muy bien. Ahora, para que quede claro lo que ustedes tienen que hacer. Primero, en el cuaderno copiar lo teórico, lo que hemos hecho al inicio de qué es un texto, las características y los tipos de texto, eso tiene que estar copiado en su cuaderno. En el libro, ustedes van a marcar las claves que yo ya marqué. Y la tarea, primero que todo se desarrolle en el libro, toda la tarea que estamos dejando. Resolver la lectura de la página 145 y 146, es decir, las que están en la parte de preguntas, les dije texto 2 y texto 4, eso lo desarrollo. Resolver los textos 2 de la página 148 y 149 y el texto 4 que está en la página 149 y 150 de la autoevaluación, ¿no es cierto? Los textos, ¿no es cierto?, que les dije de las preguntas están aquí en la página 148 y 149 está el texto 2 y en el texto 4 está en la página 149 y 150. Los textos de autoevaluación que ustedes tenían que hacer el texto 2 de la página 151 y el texto 4, página 151. Ahora, resolver la lectura, página 145 y 142. Al inicio, ¿no es cierto?, en la primera página de 145 y 146, hay una pequeña lectura y eso ustedes tienen que resolver. Y la tarea, obviamente.
que está en la página 152 y 153. Todo se desarrolla en el libro porque solamente es para marcar. Lean bien, porque comprensión lectora es eso, leer bien, y marquen pues lo que ustedes consideran correcto según lo que han entendido en el texto.